Así que muchas gracias. Y los que se merecen que los reyes les traigan todo lo que pidan son los responsables de estas residencias. Están en Valencia y se han hecho el propósito de que ningún mayor pase estas fechas sin compañía. Todos los que estén solitos en Navidad, que recojan sus bártulos, porque están invitados a celebrarla en compañía de otros de su edad. María está terminando de preparar su maleta. Sabe que estas navidades van a ser totalmente diferentes a las anteriores. Este año no va a estar sola durante las fiestas navideñas. Pues preparándome la maleta para irme a pasar la Nochebuena en la residencia, porque siempre la paso en casa sola. Y este año pues me han ofrecido de estar con otras personas y encantada de ir. Hola María, Hola. ¿Cómo estás? ¿Cómo va eso? Bien, ¿y vosotros? Pues mira, muy bien. Venimos a por ti. Manuel y Juan son dos de los encargados en ir a buscar a María para llevarla a la residencia de Valencia, donde pasará junto con otras personas de su edad estas fechas tan señaladas. María, ya hemos llegado a la residencia. Mira qué jardines tiene la residencia. Mira qué chulo. Mira, Amelia, una señora nueva, se llama María. Viene a pasar la Nochebuena y la Navidad con nosotros. Vale, muy bien. Al igual que María, más de 1.200 ancianos de toda España no van a estar solos estas Navidades. Se trata de una iniciativa Ningún Mayor en Soledad, que lleva en marcha más de 6 años y que está destinada para todos aquellos mayores que no tengan familia ni recursos para pasar estos días de fiesta en compañía. Más de 200 residencias y centros de día repartidos por la península abren sus puertas a los más desfavorecidos en Navidad, con habitación y menús típicos navideños y todo totalmente gratis y sin ningún coste para los mayores. Nuestra misión consiste en luchar contra la soledad y la marginación de las personas mayores más desfavorecidas. Están también con gente más o menos con la que pueden compartir ciertas experiencias, entonces pues todo eso les anima también a integrarse en el grupo. Unas Navidades diferentes y en compañía, gracias a la ayuda altruista de las más de 200 residencias que estas Navidades vuelven a regalar ilusión a los que más lo necesitan.